30 años después. Las rejas no callan el eco del crimen. Han pasado más de 3 décadas desde aquella mañana del 31 de marzo de 1995, cuando el mundo de la música latina fue sacudido por una noticia imposible de asimilar. Selena Quintanilla Pérez, la reina del Tex-Mex, había sido asesinada a sangre fría por la persona que una vez consideró su amiga, su confidente, su leal admiradora, Yolanda Saldívar. Pero lo que el público conoció fue tan solo la punta del iceberg. 30 años después, la historia ha seguido latiendo, en silencio, tras los barrotes de una celda en Mountain View, Texas, donde Saldívar, ya septuagenaria, ha vivido cada uno de sus días con el peso del pasado martillando su mente. Una vida marcada por la reclusión, el aislamiento, la controversia y, según algunas fuentes cercanas, por un progresivo deterioro físico y mental. La prisión no solo encierra un cuerpo, también puede ser una celda para los recuerdos, la culpa y los fantasmas. Una reclusa infame. El infierno de la celebridad en la cárcel. Desde el inicio de su condena a cadena perpetua en 1995, la figura de Yolanda Saldívar se convirtió en un símbolo de traición. Dentro de las paredes de la unidad de mujeres de Mountain View, su nombre se volvió sinónimo de peligro, de controversia y para muchas reclusas de odio visceral. Contrario a lo que podría imaginarse, su fama no le trajo privilegios. Al contrario, le costó años de aislamiento total por temor a que otras internas intentaran atacarla. La amenaza era real. Varias reclusas habrían expresado abiertamente su deseo de hacer justicia con sus propias manos. Yolanda fue catalogada como inmate of high profile. Por años permaneció en régimen de seguridad especial, sin contacto con la población general, monitoreada casi las 24 horas. Ella nunca tuvo paz aquí, declararía una antigua oficial de correccionales que prefirió el anonimato. No por lo que ella hizo solamente, sino por lo que simboliza. Aquí dentro, muchas veneran a Selena como un ícono cultural, incluso espiritual. Ver a su asesina caminando por los pasillos era imposible. El paso de los años. Enfermedades, soledad y declive. Yolanda Saldívar llegó a prisión con 35 años. Hoy, a sus 64, su cuerpo es testigo implacable del paso del tiempo. Varias fuentes de dentro del sistema penitenciario han informado que su salud ha empeorado dramáticamente en los últimos años. Se habla de hipertensión, diabetes tipo 2 mal controlada, problemas renales y, recientemente, de una posible depresión clínica severa. Las visitas médicas a la unidad hospitalaria del penal se hicieron más frecuentes entre 2020 y 2025. En 2024, se rumoró que sufrió un colapso en la ducha y que habría sido trasladada en camilla a la clínica del centro penitenciario. Aunque la institución se ha negado sistemáticamente a confirmar esta información, varios reportes filtrados a medios locales parecen confirmar su estado frágil. Una excompañera de celda compartió en 2023 con una cadena de televisión de Houston que Yolanda ya no es la mujer robusta y desafiante de los 90. Ahora es una señora mayor que habla sola, que casi no come y que pasa horas escribiendo cosas que nadie lee. El diario de Yolanda. Escrituras inéditas. Entre los rumores más impactantes en torno a Yolanda en sus últimos años está la existencia de un supuesto diario manuscrito en el cual habría volcado confesiones inéditas, pensamientos obsesivos y, según algunos, nuevas versiones sobre el crimen que cambió la historia de la música latina. ¿Existe realmente ese diario? ¿Contiene revelaciones? ¿O se trata solo de una estrategia para reescribir la narrativa antes de su salida anticipada? En 2025, una periodista independiente de Corpus Christi aseguró haber recibido fragmentos filtrados de dicho cuaderno, en los cuales Saldívar no solo habría reafirmado que fue un accidente, sino que también acusa a terceros de haberla manipulado emocionalmente para confrontar a Selena ese fatídico día. Incluso menciona haber recibido cartas anónimas en prisión firmadas con iniciales que guardan secretos sobre la familia Quintanilla. ¿Mentiras? ¿Manipulación mediática? ¿O un grito desesperado para limpiar su nombre antes de morir? La posibilidad de libertad. 2025. Año clave. 30 años después de su encarcelamiento, Yolanda Saldívar cumplió el tiempo mínimo requerido para solicitar libertad condicional. Desde inicios de 2025, sus abogados comenzaron un proceso administrativo para revisar su caso ante la Junta de Libertad Condicional de Texas. La noticia causó indignación inmediata entre millones de fanáticos de Selena en todo el mundo. El abogado principal de la familia Quintanilla declaró en mayo de 2025, no se trata solo de justicia por Selena,
Se trata de preservar la memoria de una mujer inocente que fue asesinada por alguien en quien confiaba ciegamente. Las audiencias para revisar su solicitud fueron privadas. Sin embargo, en junio de 2025 se filtró una grabación donde Saldívar, con la voz temblorosa, expresa: «No quiero morir aquí. Ya pagué con mi vida, ya no soy la misma. Lo que pasó, lo llevo clavado en el alma todos los días». Aún así, la Junta decidió posponer cualquier decisión definitiva hasta 2027, al considerar que su liberación podría alterar el orden público y representar un riesgo para su propia seguridad. Sus últimas conversaciones, audio y lágrimas. Uno de los momentos más impactantes sucedió en diciembre de 2025, cuando un guardia penitenciario, según él, por humanidad, permitió a Yolanda grabar un mensaje de voz dirigido a su hermana, la única persona que aún mantiene contacto con ella. Aunque el audio nunca fue publicado oficialmente, se filtraron segmentos a través de la plataforma Noticias Texas, donde se escucha a Yolanda llorar desconsoladamente mientras dice: «Si pudiera volver atrás, daría mi vida para cambiar lo que hice. No fue odio, fue miedo. Yo ya estoy muerta, solo que no me han enterrado». Este mensaje provocó opiniones divididas. Mientras algunos consideraron que mostraba una faceta humana de Saldívar, otros lo catalogaron como manipulación emocional de una asesina sin remordimiento. La celda 114, donde el tiempo se detuvo. La celda de Yolanda, marcada con el número 114, ha sido descrita como lúgubre, silenciosa, casi mortuoria. Según los testimonios de exfuncionarias, ella pasa la mayor parte del día sentada en un rincón, escribiendo, observando la pared, o escuchando viejas canciones en la radio penitenciaria. Ironías de la vida. La emisora local aún incluye temas de Selena en su programación. Cada vez que suena Como la Flor, Yolanda se tapa los oídos. No soporta oírla. Es como si la canción la persiguiera, declaró una exoficial. En la Navidad de 2025, no pidió visitas, no aceptó comida especial y rechazó las cartas. Aseguró que ya no merecía nada. Esa frase fue anotada por una psicóloga que la atendió ese mes. «Está apagándose», escribió, pero con una necesidad inmensa de ser escuchada antes de desaparecer. De la admiración al horror. La relación tóxica que terminó con una reina. Antes de que los barrotes, la soledad y el estigma definieran su existencia, Yolanda Saldívar fue una figura común. Una mujer menuda, reservada, con estudios en enfermería y una vida gris en San Antonio, Texas. Pero en su interior habitaba una devoción silenciosa, casi fanática, por una joven artista que comenzaba a brillar en el mundo de la música latina, Selena Quintanilla. Cómo la confianza fue manipulada, cómo el amor disfrazado de lealtad se convirtió en control y finalmente en muerte. La historia entre Selena y Yolanda no fue solo una tragedia. Fue una relación que, por momentos, rayó en lo obsesivo, y como muchas relaciones enfermizas, nadie la vio venir hasta que fue demasiado tarde. El comienzo de todo. Una fan obsesiva. Era 1991 cuando Yolanda Saldívar, entonces de 30 años, asistió a su primer concierto de Selena. Quedó hipnotizada. No era solo su voz, era ella. Su forma de mirar al público, de sonreír. Yo no podía apartar la vista. Diría años más tarde en una entrevista televisiva desde prisión. Aquel concierto fue el punto de partida. A los pocos meses, Yolanda comenzó a escribir cartas a la familia Quintanilla, solicitando abrir un club de fans oficial en San Antonio. Tras varios intentos y llamadas persistentes, Abraham Quintanilla, el padre de Selena, cedió. Así nació el Selena Fan Club, con Saldívar como presidenta. Su compromiso fue inmediato y excesivo. Viajaba por ciudades, organizaba reuniones, gestionaba membresías, diseñaba productos. Para muchos era una mujer entregada, eficiente. Pero para otros, ya desde entonces, mostraba signos de posesividad extrema hacia Selena, de fan a empleada de confianza. A medida que el club de fans crecía, también lo hacía la presencia de Yolanda. No solo gestionaba el club, pronto comenzó a encargarse de logística, coordinación de agendas e incluso temas personales. Selena, generosa y confiada, la consideraba parte de su círculo íntimo. En 1993, cuando Selena inauguró sus boutiques de moda, Selena, etc., fue Yolanda quien se ofreció para administrarlas. Su rol se extendió a los negocios, los viajes e incluso a tareas domésticas. Era como una sombra constante. Donde iba Selena, ahí estaba Yolanda. Recordaría a una exasistente del equipo de producción, pero esa cercanía, en vez de unir, comenzó a generar grietas. Algunos empleados se quejaban de su actitud autoritaria. Otros hablaban de un control enfermizo sobre la agenda de Selena. Incluso la propia Suzette Quintanilla,
hermana de la cantante, expresó su incomodidad. Control, celos y alarmas ignoradas. Varios testimonios han revelado que Yolanda mostraba actitudes extremadamente celosas. Se molestaba si Selena pasaba tiempo con otras amigas. Intervenía en conversaciones privadas. Tomaba decisiones sin consultar. Era como si quisiera aislarla del mundo, declaró un ex estilista del equipo de Selena. En una ocasión, Saldívar le prohibió a una empleada entrar al camerino porque Selena estaba muy cansada. Pero la realidad fue otra. La artista simplemente estaba hablando por teléfono con una amiga de la infancia. Yolanda tenía miedo de perder su lugar, aseguró una fuente cercana. El comportamiento se tornaba cada vez más controlador. En 1994, Selena comenzó a expresar dudas. Abraham, su padre, también percibía señales de alarma. Yo no confiaba en Yolanda, se lo dije a mi hija muchas veces, relató en una entrevista años después. Pero Selena, conocida por su nobleza, prefería pensar que Yolanda solo estaba estresada. Las sospechas de fraude. A finales de 1994, las cosas tomaron un giro drástico. Varios fanáticos comenzaron a reportar que no habían recibido sus kits de membresía. También aparecieron inconsistencias en los estados financieros de las boutiques. Faltaban cheques, facturas y registros bancarios. Fue entonces cuando Abraham inició una auditoría. Lo que encontró fue devastador. Decenas de miles de dólares desaparecidos, cobros no autorizados y movimientos sospechosos. Todas las pistas apuntaban a una sola persona, Yolanda Saldívar. Selena se resistía a creerlo. Enfrentó a Yolanda, quien negó todo y lloró desesperadamente. Prometió explicaciones, prometió devolver cada centavo. La cantante, como siempre, intentó protegerla. Pero el daño ya estaba hecho. El 9 de marzo de 1995, la familia Quintanilla decidió despedir formalmente a Yolanda. La confrontación fue tensa. Abraham la acusó directamente. Suzette no quiso ni mirarla. Pero Selena aún tenía preguntas sin respuesta. La cita mortal. 31 de marzo de 1995. A pesar de haber sido despedida, Yolanda seguía en posesión de documentos importantes. Estados bancarios, contratos, documentos fiscales. Selena, decidida a cerrar el capítulo, accedió a encontrarse con ella en el motel Days Inn de Corpus Christi para recuperarlos. Esa mañana, llegó sola. Entró a la habitación 158 sin saber que era un viaje sin retorno. Lo que ocurrió dentro de esa habitación ha sido reconstruido por investigaciones, testimonios y la propia declaración de Saldívar. Según la acusada, discutieron acaloradamente. Selena le exigió los papeles. Yolanda lloró. Luego, según su testimonio, la cantante la habría llamado ladrona. Fue entonces que sacó un revólver Taurus calibre 38. Selena intentó huir. Recibió el disparo en la parte inferior del hombro derecho, atravesando una arteria clave. Aún así, logró correr hasta el lobby del motel. Dejó un rastro de sangre de más de 100 metros. Sus últimas palabras, Yolanda me disparó. Minutos después, la ambulancia confirmaría lo que el mundo nunca quiso oír. Selena había muerto. Tenía 23 años. Obsesión. Hasta el final, el cerco policial. Tras el disparo, Yolanda corrió a su camioneta roja. Durante 9 horas mantuvo a la policía en un tenso enfrentamiento, apuntándose con la misma arma en la sien. No quería matarla. Fue un accidente. Repetía una y otra vez, según los registros de audio. Su voz, entre sollozos y gritos, revelaba desesperación, pero también un tipo de dependencia emocional perturbadora. En una de las grabaciones se oye claramente, «Si no puedo estar con ella, ¿para qué vivir?». Esa frase, aún hoy, estremece a quienes la oyen. Finalmente, fue detenida sin incidentes, pero lo que quedó claro es que el asesinato no fue un simple accidente. Fue el desenlace de una relación marcada por la obsesión, el control y la negación de los límites. El high del juicio del siglo. La mujer más odiada del mundo latino en el banquillo. La mañana del 23 de octubre de 1995, el mundo volvió a girar su mirada hacia Texas. En una pequeña sala del Tribunal del Condado de Harris, en Houston, se celebraba el juicio más mediático del año, y quizá de la década para la comunidad latina en Estados Unidos. El estado de Texas contra Yolanda Saldívar, la mujer acusada de haber disparado y asesinado a la estrella del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Durante semanas, miles de personas acamparon fuera del juzgado. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Las estaciones de radio narraban cada minuto como si se tratara de la final de un mundial. La comunidad hispana exigía justicia. Pero lo que se vivió dentro de esa sala fue más que un juicio. Fue una catarsis colectiva. Un escenario donde el dolor,
la rabia y la necesidad de encontrar sentido a una tragedia se enfrentaron cara a cara con las lágrimas, la negación y la caída de una mujer que había sido, en otro tiempo, parte del círculo íntimo de Selena. Una defensa inquietante. Fue un accidente. Desde el inicio, la estrategia legal de Yolanda Saldívar fue clara: negar la premeditación. Su abogado defensor, Douglas Tinker, pintó a su clienta como una mujer emocionalmente perturbada, dominada por el miedo y el pánico, incapaz de comprender la magnitud de sus actos. Mi clienta no es un monstruo, afirmó en su declaración inicial. Es una mujer que adoraba a Selena y que jamás tuvo intención de matarla. El centro de la defensa fue el argumento del disparo accidental. Según Yolanda, ella sacó el arma no para matar, sino para asustar. En su versión, la confrontación con Selena la hizo perder el control. El revólver se disparó mientras forcejeaban, y la bala se escapó por error. Pero desde el primer día, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Las pruebas irrefutables, balística y testimonios clave. Uno de los momentos más demoledores del juicio fue cuando la fiscalía, liderada por Carlos Valdés, presentó las pruebas forenses. El disparo que mató a Selena no fue hecho a quemarropa ni durante un forcejeo. Según el peritaje balístico, el arma fue disparada a una distancia aproximada de 1,5 metros, apuntando directamente al hombro derecho de la víctima, con una trayectoria descendente que afectó una arteria clave. Valdés, con contundencia, dijo frente al jurado: «Este no fue un accidente, fue una ejecución deliberada». Yolanda Saldívar apuntó, disparó y luego la dejó morir. También se incluyó el testimonio de una recepcionista del motel Days Inn, quien vio a Selena salir herida, sangrando, y gritar con claridad: «Yolanda me disparó». Ese testimonio fue devastador, no solo por su contundencia, sino porque fue lo último que dijo la víctima antes de morir. Su palabra se convirtió en prueba viva desde la tumba. El arma, la compradora, el motivo. La fiscalía presentó además la compra del arma como prueba de premeditación. Yolanda había comprado el revólver Taurus el 11 de marzo de 1995, 20 días antes del crimen. No era una reacción impulsiva, era una decisión, y aunque la defensa intentó justificarlo, diciendo que Saldívar temía por su seguridad, alegando que recibía amenazas por las acusaciones de fraude, lo cierto es que no existía una denuncia formal ni evidencia de que su vida estuviera en peligro. El móvil que propuso la fiscalía fue claro. Selena descubrió los robos, rompió la relación y Yolanda, obsesionada y desesperada por no perderla, reaccionó con violencia. El juicio psicológico. Más allá de la ley. Uno de los aspectos más fascinantes del juicio fue el debate público y mediático en torno a la salud mental de Saldívar. ¿Era una mujer enferma? ¿O una manipuladora brillante? Un perito psiquiátrico de la defensa la describió como una persona con rasgos de trastorno de personalidad dependiente y tendencias obsesivas. Aseguró que su dependencia emocional hacia Selena era tan intensa que cualquier intento de separación provocaría una crisis descontrolada. Sin embargo, el psicólogo forense de la fiscalía fue tajante. Ella sabía lo que hacía, sabía cómo manipular, cómo controlar y cómo destruir. Este duelo de expertos generó acalorados debates en los medios. Algunos la veían como una víctima de su mente, otros como una calculadora emocional con ansias de protagonismo. El impacto de la prensa. Juicio paralelo. Mientras los abogados batallaban dentro del juzgado, fuera se libraba otra guerra, la del juicio mediático. Cada canal de televisión tenía analistas, comentaristas e incluso expertos en lenguaje corporal analizando cada gesto de Yolanda. Cuando lloraba, decían que era fingido. Cuando callaba, la llamaban cínica. Cada expresión era diseccionada como si de un reality show se tratara. Los titulares eran brutales. La Temenine Tays, la asesina de la reina del Tex-Mex, enfrenta su destino. ¿Remordimiento o estrategia legal? El rostro del odio. Así se ve Yolanda Saldívar tras las rejas. La presión social era tal que muchos temían que el jurado estuviera influenciado por la opinión pública. Sin embargo, el juez Mike Westergren fue firme en mantener la objetividad del proceso. El veredicto. Culpable. El 23 de octubre de 1995, exactamente 6 meses después del crimen, tras menos de 3 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara y contundente. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Al escuchar la decisión, Yolanda apenas parpadeó. No lloró, no gritó, solo bajó la cabeza. Algunos dijeron que fue resignación, otros, frialdad. Los padres de Selena lloraron en la sala. Su hermano Abe abrazó a Suzette. Y afuera, miles de personas celebraban la justicia.
Pero para millones la sentencia no fue suficiente, porque Selena no volvería jamás. Después del juicio, vida tras los barrotes. Tras el veredicto, Saldívar fue trasladada a la unidad Mountain View, donde iniciaría su vida como reclusa 867128. Desde entonces, su existencia ha estado marcada por el aislamiento, las amenazas constantes y la sombra de lo que hizo. Se le ha negado cualquier beneficio de trabajo comunitario. Su vida ha transcurrido en celdas separadas, sin acceso a la población general, por miedo a represalias. Ha sido transferida varias veces dentro de la misma unidad y, según informes internos, ha tenido episodios de crisis emocional. En 2002 solicitó un nuevo juicio, alegando que su defensa inicial fue deficiente. La Corte lo rechazó por unanimidad. Desde entonces, ha vivido su encierro sin apelaciones formales. Solo ha hablado en contadas entrevistas. La más impactante fue en 2014, cuando dijo: «Yo no maté a Selena, fue el destino». Esa frase provocó una ola de indignación. Para muchos confirmó que nunca se ha arrepentido. La eternidad de Selena y la maldición de Yolanda, entre altares, documentales y rechazo eterno. 30 años han pasado desde el asesinato de Selena, pero su nombre no ha perdido fuerza. Todo lo contrario, su leyenda ha crecido hasta convertirse en mito, en símbolo de empoderamiento, identidad latina y resistencia cultural. Selena no solo fue una artista, se convirtió en ícono, mártir y emblema de lo que pudo ser. Y mientras la estrella sigue brillando, la sombra de Yolanda Saldívar permanece encerrada en el imaginario colectivo como la gran traidora, el rostro imborrable de la pérdida. Este capítulo profundiza en cómo la figura de Selena trascendió la muerte, y cómo la memoria pública ha sentenciado a Saldívar a un infierno más profundo que la prisión. Selena vive. El nacimiento de un mito. El 3 de abril de 1995, tan solo 3 días después del asesinato, más de 60,000 personas se congregaron en Corpus Christi para rendir homenaje a Selena. Fue el primer indicio de que la artista no moriría jamás en el corazón de sus fans. A lo largo de los años, esa devoción solo ha aumentado. En 1997, la película Selena, protagonizada por Jennifer López, catapultó la historia a un nivel global. El filme no solo fue un éxito comercial, consolidó la narrativa heroica y trágica de una joven promesa apagada por una traición imperdonable. Con el tiempo, Selena se convirtió en un rostro en murales de Los Ángeles a Monterrey, una muñeca de colección, un símbolo de identidad chicana y latina, un fenómeno en redes sociales, un ícono feminista para nuevas generaciones. Cada año, miles visitan el Selena Museum, administrado por su familia, donde se preservan su ropa, premios, fotos y objetos personales. La emoción es palpable. Algunos lloran, otros oran, todos coinciden en algo. Selena es eterna. Yolanda, el nombre que no se pronuncia. Mientras la figura de Selena se eleva como símbolo, el nombre de Yolanda Saldívar ha sido sistemáticamente borrado de toda narración pública oficial. Ni en documentales autorizados, ni en el museo, ni en los materiales conmemorativos se menciona a la asesina por nombre completo. Para la familia Quintanilla y millones de fanáticos, pronunciar Yolanda es profanar la memoria de Selena. Incluso en las redes sociales, las publicaciones con su nombre suelen ir acompañadas de insultos, amenazas o censura. Muchos han sugerido que esta omisión es parte de un proceso necesario de duelo colectivo, pero también ha dado lugar a un fenómeno paralelo, la demonización absoluta. Yolanda no solo es la culpable, se ha convertido en la personificación del mal. Representaciones mediáticas, reescribir la historia. En años recientes, la figura de Yolanda ha sido objeto de representación en diversas producciones. En 2020, Netflix lanzó Selena, la serie, en la que Yolanda es retratada como una mujer sombría, manipuladora y emocionalmente inestable. En múltiples documentales de cadenas como Univisión y Telemundo, se reconstruyen los hechos con dramatizaciones que la presentan como obsesiva, celosa y calculadora. En plataformas como TikTok y YouTube, creadores de contenido dedican videos enteros a analizar su psicología, sus gestos durante el juicio o incluso especular sobre su vida actual. Algunas voces han criticado que estas representaciones carecen de matices, pero para la mayoría, el castigo social es más que justo. Nunca vamos a permitir que se la humanice, escribió una usuaria en un foro de fans. Nos robó a nuestra reina. El rechazo colectivo. La condena más allá del Código Penal. Aunque la justicia formal dictó una sentencia de cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, la sociedad ya había emitido su veredicto desde el primer día. Yolanda Saldívar no merece perdón. Prueba de ello,
son los movimientos sociales que surgieron en 2025, cuando la defensa anunció que solicitaría la revisión de su caso. En redes sociales se viralizaron hashtags como #Justicia para Selena, #No a la libertad de Yolanda, #Selena Eterna. Además, se organizaron peticiones en línea que acumularon más de 3 millones de firmas en menos de 2 semanas para impedir que obtuviera libertad condicional. La gobernadora de Texas incluso recibió cartas públicas de artistas latinos, entre ellos cantantes, actores y escritores, solicitando que se bloquee cualquier intento de excarcelación. Familia Quintanilla, guardianes de la memoria. Durante 3 décadas, la familia de Selena ha luchado por preservar su legado y evitar que la historia sea distorsionada. Abraham, Suzette y A.B. Quintanilla han declarado en múltiples ocasiones que el dolor no ha disminuido y que la herida sigue abierta. En una entrevista de 2023, Suzette dijo con voz quebrada: "Cada vez que alguien menciona a Yolanda, es como volver a ese 31 de marzo. Ella no solo nos arrebató a Selena, nos quitó la vida que habríamos tenido con ella. Por esta razón, la familia ha sido tajante. Nunca han perdonado ni perdonarán a la mujer que destruyó su mundo". Las nuevas generaciones, Selena sin contexto, un fenómeno curioso ha surgido en los últimos años. Para millones de jóvenes, Selena es una figura que conocen por su música, su estética o por TikToks virales, pero no todos conocen la historia de su asesinato. En este contexto, algunos consideran que la figura de Yolanda Saldívar se está difuminando. Pero los intentos de olvidar han generado preocupación. Muchos educadores y líderes comunitarios aseguran que es importante recordar la historia completa, no para revivir el dolor, sino para no repetir errores. Hay escuelas en Texas donde se enseña la historia de Selena como parte del currículo cultural. Y en esas clases, el nombre de Yolanda se menciona como advertencia, como símbolo del peligro de las relaciones de poder y dependencia emocional mal gestionadas. El día en que Yolanda muera, la pregunta inevitable ronda en muchos círculos. ¿Qué ocurrirá el día que Yolanda Saldívar muera? Algunos afirman que será el cierre de un ciclo, que su muerte liberará, de algún modo, a la memoria de Selena de la sombra del crimen. Otros temen que, con su muerte, se pierdan detalles cruciales no confesados, que desaparezcan documentos, cartas o grabaciones que aún podrían aclarar puntos oscuros. Incluso hay quienes creen que su fallecimiento podría convertirse en nuevo objeto de morbo mediático. ¿Será sepultada en anonimato? ¿Será protegida? ¿Habrá quien la llore? Una cosa parece segura: millones no la perdonarán jamás. El ocaso de Yolanda Saldívar. Soledad, enfermedad y la condena que nunca prescribió. 30 años después de apretar el gatillo, que apagó la vida de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar se encuentra en el ocaso de su propia existencia, aislada, deteriorada y rechazada por el mundo entero. Este capítulo cierra el círculo con el retrato más íntimo y devastador de una mujer marcada por la infamia. Ya no es la mujer firme de los 90, ni la figura desafiante del juicio. Hoy es una sombra gris que deambula por su celda, rodeada de silencio, bajo estricta vigilancia y acompañada únicamente por los recuerdos de un acto que cambió la historia de la música latina para siempre. Una cama fría en Mountain View. La unidad Mountain View, en Gatesville, Texas, es una prisión de mujeres que alberga a algunas de las reclusas más vigiladas del estado. En uno de sus módulos más restringidos, en una celda de 2 por 3 metros, vive Yolanda Saldívar. Sus días transcurren entre medicamentos, citas médicas, lecturas silenciosas y una soledad tan profunda que ha llegado a afectar su percepción de la realidad. Las últimas fuentes internas afirman que su estado físico ha empeorado notablemente desde 2022. Diabetes avanzada, problemas de circulación, hipertensión, caída crónica del cabello y al menos 2 hospitalizaciones por hipotensión severa. Su celda, según informes extraoficiales, está decorada con dibujos, recortes de revistas religiosas y una fotografía antigua de sus padres. No tiene televisión, no acepta cartas, ya no escribe como antes, se ha replegado en sí misma. Una reclusa que compartió módulo con ella durante semanas dijo en 2025, no habla a menos que le hablen, come poco, camina como si arrastrara el alma, y cada noche reza, siempre reza. ¿La enfermedad que avanza? ¿Un final silencioso? En octubre de 2025, un reporte médico interno, filtrado por personal penitenciario, indicó que Saldívar podría estar enfrentando una insuficiencia renal crónica. Según ese mismo documento, su expectativa de vida se había reducido significativamente debido a su rechazo a tratamientos avanzados. Los rumores sobre su estado terminal
comenzaron a circular rápidamente. Algunos aseguraban que tenía cáncer, otros que se había negado a ser trasladada a un hospital fuera del penal por miedo a ser atacada. La prisión nunca confirmó ni negó nada oficialmente. En noviembre de ese mismo año, se reportó que fue encontrada inconsciente en su celda durante un chequeo nocturno. Pasó 3 días en observación, pero regresó a su celda sin que se le permitiera contacto con medios ni con familiares. ¿Está muriendo en silencio Yolanda Saldívar? ¿Será su partida tan solitaria como su encierro? ¿Confesión final? El misterioso documento sellado, una de las especulaciones más persistentes desde 2023, gira en torno a un supuesto documento notarial sellado que Saldívar habría firmado y entregado a un abogado de confianza. Este documento, según múltiples fuentes, contendría su testimonio completo, sin censura, sobre lo que ocurrió realmente el día del asesinato. Algunos aseguran que en esas páginas, Yolanda habría reconocido la premeditación del crimen, admitiendo que su obsesión la llevó a tomar la decisión con días de antelación. Otros afirman que contiene acusaciones contra miembros del entorno de Selena, insinuando que no todo fue tan limpio como parecía. Hasta la fecha, el documento no ha sido revelado. Solo se sabe que está bajo custodia notarial y que su publicación depende de la muerte de Saldívar. Esto ha generado inquietud. ¿Es real o una táctica para atraer atención? ¿Será su última jugada para reescribir la historia? El ocaso de Yolanda Saldívar. Soledad, enfermedad y la condena que nunca prescribió. 30 años después de apretar el gatillo que apagó la vida de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar se encuentra en el ocaso de su propia existencia, aislada, deteriorada y rechazada por el mundo entero. Este capítulo cierra el círculo con el retrato más íntimo y devastador de una mujer marcada por la infamia. Ya no es la mujer firme de los 90, ni la figura desafiante del juicio. Hoy es una sombra gris que deambula por su celda, rodeada de silencio, bajo estricta vigilancia y acompañada únicamente por los recuerdos de un acto que cambió la historia de la música latina para siempre. Una cama fría en Mountain View. La unidad Mountain View, en Gatesville, Texas, es una prisión de mujeres que alberga a algunas de las reclusas más vigiladas del estado. En uno de sus módulos más restringidos, en una celda de 2 por 3 metros, vive Yolanda Saldívar. Sus días transcurren entre medicamentos, citas médicas, lecturas silenciosas y una soledad tan profunda que ha llegado a afectar su percepción de la realidad. Las últimas fuentes internas afirman que su estado físico ha empeorado notablemente desde 2022. Diabetes avanzada, problemas de circulación, hipertensión, caída crónica del cabello y al menos 2 hospitalizaciones por hipotensión severa. Su celda, según informes extraoficiales, está decorada con dibujos, recortes de revistas religiosas y una fotografía antigua de sus padres. No tiene televisión. No acepta cartas. Ya no escribe como antes. Se ha replegado en sí misma. Una reclusa que compartió módulo con ella durante semanas dijo, en 2025, no habla a menos que le hablen. Come poco. Camina como si arrastrara el alma. Y cada noche, reza. Siempre reza. La enfermedad que avanza. ¿Un final silencioso? En octubre de 2025, un reporte médico interno, filtrado por personal penitenciario, indicó que Saldívar podría estar enfrentando una insuficiencia renal crónica. Según ese mismo documento, su expectativa de vida se había reducido significativamente debido a su rechazo a tratamientos avanzados. Los rumores sobre su estado terminal comenzaron a circular rápidamente. Algunos aseguraban que tenía cáncer, otros que se había negado a ser trasladada a un hospital fuera del penal por miedo a ser atacada. La prisión nunca confirmó ni negó nada oficialmente. En noviembre de ese mismo año, se reportó que fue encontrada inconsciente en su celda durante un chequeo nocturno. Pasó 3 días en observación, pero regresó a su celda sin que se le permitiera contacto con medios ni con familiares. ¿Está muriendo en silencio Yolanda Saldívar? ¿Será su partida tan solitaria como su encierro? Confesión final. El misterioso documento sellado. Una de las especulaciones más persistentes desde 2023 gira en torno a un supuesto documento notarial sellado que Saldívar habría firmado y entregado a un abogado de confianza. Este documento, según múltiples fuentes, contendría su testimonio completo, sin censura, sobre lo que ocurrió realmente el día del asesinato. Algunos aseguran que, en esas páginas, Yolanda habría reconocido la premeditación del crimen, admitiendo que su obsesión la llevó a tomar la decisión con días de antelación. Otros afirman que contiene acusaciones contra miembros del entorno de Selena, insinuando que no todo fue tan limpio como parecía. Hasta la fecha, el documento no ha sido revelado. Solo se sabe que está bajo custodia notarial y que su publicación depende de la muerte de Saldívar. ¿Esto ha generado inquietud?
¿Es real o una táctica para atraer atención? ¿Será su última jugada para reescribir la historia?